Hola, hoy vamos a entender qué es un sincronismo y cómo funciona. Básicamente tenemos un generador diésel con su breaker que queremos conectar a un bus, que representa básicamente un generador más grande o la red eléctrica, a quien queremos inyectar potencia de nuestro generador. No simplemente basta con cerrar el breaker, pues podríamos hacer un daño muy grande. Hay unos pasos que se deben seguir en su orden. El primero es ajustar la velocidad de la máquina a través de controlar el gobernador de velocidad. Esto se hace para obtener la frecuencia y la fase correcta. Más adelante explicaremos con detalle. Lo segundo que debemos hacer es ajustar el voltaje desde la VR muy suavemente para lograr la amplitud de la señal de voltaje y que ésta sea exactamente igual a la del bus. Hay un equipo manual que se llama sincronoscopio y es básicamente este que muestra qué diferencia de voltaje y qué tan rápido va una máquina con respecto a la otra. Allí podemos ver en los bombillos que hay diferencia de voltaje. Cuando se apagan ya no hay diferencia de voltaje, pero sin embargo la máquina de nosotros está un poquito más rápida que el bus. Se ajusta el gobernador para disminuir la velocidad de una con respecto a la otra hasta que la aguja esté en las 12 del día y los bombillos estén apagados. Eso quiere decir que el voltaje es igual, la velocidad es igual y en ese momento se puede cerrar el breaker, solamente en esa condición. Aquí representamos el voltaje de bus y el voltaje del generador. Vemos que está un poquito adelantado. Si variamos el gobernador y disminuimos un poquito la velocidad muy gentilmente, podemos hacer que estas dos señales sean una sola, la misma, el bombillo se apaga y en ese momento podemos sincronizar. Aquí se ve una situación en donde los generadores ya tienen el mismo voltaje, pero hay una diferencia de fase, por eso es que se prende el bombillo. Si bajo lentamente la velocidad de un generador, logro que los dos estén en sincronía y en ese momento puedo cerrar el breaker. Ya nunca mi generador va a perder velocidad con respecto a la frecuencia del bus. Cuando lo trato de acelerar, en lugar de acelerar, entonces entrega potencia al bus y así hago cogeneración. De la misma forma tengo que cuidar que no lo puedo desacelerar, porque en ese caso el generador trata de absorber potencia eléctrica de la red y como no está hecho para tal fin podría dañarse, por lo que se instala un relé de potencia inversa para que automáticamente se desconecte en ese caso. El sincronoscopio es un aparato manual que vimos anteriormente que tiene una aguja y dos bombillos. Básicamente nos dice del breaker toma la señal desde el bus y la señal del generador, y en este caso nos dice que el generador está 90 grados adelantado con respecto al bus, entonces hay que desacelerar un poquito. Este nos da información sobre la diferencia de voltaje y la diferencia de fase. Solo cuando el reloj está arriba en las 12 del día en 0 grados es que se puede cerrar el breaker. Aquí se muestra un sincronoscopio en la vida real en donde está un poquitico más acelerado, es decir, va a entrar entregando un poquito de potencia al bus. Solamente cuando el breaker pasa por los 0 grados es que se puede cerrar. Ahí se cerró y empezó a entregar potencia. Esta es la forma manual de hacerlo, pero hoy en día afortunadamente ya existen equipos completamente automáticos y mucho más sencillos que este que muestran acá electrónico, que hacen los sincronismos de los generadores entre sí o a la red. De hecho, hay plantas que con solo tener un breaker motorizado y un controlador que es el mismo de la planta, que tenga la capacidad de hacer sincronismo, es capaz de autosincronizarse a la barra bus que le pongan, cualquiera sea. Es decir, su bus puede ser una red pública o otro generador.